Noticias Globovisión Economía. A esta hora nosotros vamos a conectarnos con José Manuel Puente, quien nos acompaña en la tarde de hoy. Él es economista, además de PhD en Economía Política de la Universidad de Oxford, y está con nosotros la tarde de hoy. Bienvenido a Globovisión. Buenas tardes, Mariana. Un gusto estar contigo. Bien, José Manuel, me gustaría iniciar esta conversación consultándote cuáles son las visiones que puedes tener de los escenarios en los que estaría desenvolviéndose la economía venezolana en lo que queda de este año 2024 ante la incertidumbre que pueda estar generándose. Sí, tú lo has dicho, la variable clave de la coyuntura es incertidumbre que viene por el lado político. Hay unas elecciones donde la posición de la oposición es que ganó abrumadoramente y la posición del oficialismo es que no reconoce el resultado. Y eso está generando una confrontación muy fuerte entre los ambos bandos y que está generando impacto sobre la economía. Sin embargo, eso ya se medirá en próximos días. Lo que tenemos hasta ahora es que el día de hoy la OBF, el Observatorio Venezolano de Finanzas, publica data para el segundo trimestre del año 2024, es decir, hasta junio, antes de que ocurriera estos eventos del 28 de julio. Y esa data que publica la OBF es que la economía creció en el segundo trimestre del año 3.6%, donde básicamente el sector petrolero crece un 2.4% y el sector no petrolero 3.7%. Ese incremento en la producción de bienes y servicios del segundo trimestre del 2024 viene dado básicamente por un incremento de gasto público que impactó los niveles de liquidez y los niveles de patrones de consumo, y esto básicamente explicado por una mayor recaudación del IVA asociado a la moderación que ha tenido la inflación, consecuencia, entre otras cosas, del anclaje cambiario que ha instrumentado el gobierno. Concluso, lo que tenemos hasta ahora es que la economía crece en el segundo trimestre, como habíamos proyectado hace unos meses. Lo que pueda venir de ahora en adelante va a depender mucho de lo rápido o no tan rápido que se pueda solucionar el conflicto político que vive la sociedad venezolana. En cuanto a las decisiones que se pueden tomar en medio de estas decisiones que se tomen en el país a nivel político, me gustaría consultarte cuáles podrían ser esas medidas que se podrían estar tomando. Ya pasó un proceso electoral y evidentemente hay una necesidad de ajustes dentro de lo que es el desempeño de la economía para hacerla más eficiente, y es parte de lo que habían estado demandando los sectores económicos del país. Me gustaría saber cuál es tu visión respecto a casos como lo que acabas de señalar, el anclaje cambiario, cuál es la visión que puedes tener en cuanto a lo que es la política tributaria, porque sin duda hoy más que nunca la economía venezolana va a necesitar de otros incentivos que puedan hacer a un lado parte de esa incertidumbre que en economía genera muchas dificultades. Sí, particularmente para Venezuela, que es una economía que ha mostrado a lo largo de los años que es muy sensible a la inestabilidad política, muy diferente, por ejemplo, a Perú. Perú ya sabemos que ha tenido una turbulencia política muy grande en los últimos 10, 15 años, y sin embargo su economía se mantiene muy estable. De hecho, ha sido la economía que más ha crecido en los últimos 25 años en América Latina, con una inflación de un dígito, porque es una economía, a diferencia de Venezuela, que baila sola y que no lo impactan tan fuertemente los desequilibrios, desajustes políticos. El caso venezolano sí. Entonces, lo primero que hay que hacer, y la regla de oro, es que lo que haya sido la voluntad popular de las mayorías de los venezolanos a través del voto se exprese y ese resultado sea reconocido y aceptado, sea cual sea. Eso es lo primero para pacificar y estabilizar políticamente el país, y después de ahí comenzar a tomar decisiones en materia económica. Una de las más urgentes, en mi opinión, es la del tipo de cambio. El tipo de cambio ya sabemos que está fuertemente apreciado, básicamente consecuencia del anclaje cambiario, y ahí tiene que recibir un ajuste para sincerar lo que es el precio de una de las variables claves en la economía, que es la del tipo de cambio. De ahí la otra de las patas claves del programa debería ser una reforma tributaria que, generando equidad, nos permita generar ingresos recurrentes, estables en el tiempo, para evitar cualquier posibilidad de financiamiento de Banco Central a la política fiscal. Y es otra de las patas que es muy importante, que ya el gobierno la había anunciado, pero que en este momento con la inestabilidad política no es posible llevarla a cabo, que es la de reestructurar, reperfilar, renegociar la deuda. Venezuela tiene una de las deudas públicas sobre el PIB más altas del mundo,
Recordemos que la deuda total está sobre los 160.000 millones de dólares y el PIB se ha enanizado en los últimos 10, 15 años. Entonces el coeficiente de deuda sobre el PIB es muy alto. Tú tienes que ir a una renegociación como una parte clave de un programa de estabilización para hacer viable tu programa económico y tener crecimiento estable a altas tasas, con baja inflación y pleno abastecimiento. Hay muchas cosas que hacer, pero al menos esas serían las 2 o 3 líneas claves de acción en este corto plazo. En cuanto a los ingresos que podríamos estar viendo a través de la vía petrolera, ante la posibilidad de un retorno de sanciones o un escenario quizá no tan amigable para las multinacionales. Bueno, fíjate que el tema petrolero es muy interesante. Como siempre, el petróleo es la variable individual más importante, arrastrando en positivo o negativo esta economía. Y en el primer trimestre del año, dada la flexibilización de las sanciones, hubo impactos positivos en términos de producción. A la misma vez los precios fueron razonablemente altos y vimos cómo en el primer trimestre del año hubo un incremento importante de la recaudación petrolera, del ingreso bruto por exportaciones petroleras, del aporte fiscal del petróleo al fisco, asociado a esa mejora en la producción petrolera. Una de las preocupaciones ahora es que ante este contexto tan inestable pudieran volver otras sanciones e impactar negativamente a la producción petrolera, que sigue siendo la gran variable explicativa de esta economía y que lo vimos en positivo, ahora lo podemos ver en negativo. Pero conclusión, en el primer trimestre o semestre del año, la recuperación de la producción petrolera afectó positivamente ingresos fiscales y nivel de actividad económica. En cuanto al desempeño como tal, ¿crees que las vías de crecimiento se puedan permitir o se puedan cumplir esas metas o se reduzcan para este segundo semestre del año? Claro, es una pregunta donde la respuesta viene con una cantidad de incertidumbres tremendas. Nadie puede predecir cómo va a terminar este nivel de conflictividad política, que es esencial resolverlo para poder estabilizar la economía. Pero en principio lo que teníamos estimado era que la economía iba a crecer 3-4%, con una inflación de 50-60% y patrones de consumo creciendo en 3 o 4%. Creo que estos eventos ya inevitablemente van a impactar negativamente y tenemos que ajustar hacia la baja lo que es el crecimiento, lo que es la inflación y lo que son los patrones de consumo, igual que la estabilidad del tipo de cambio en el tiempo. Pero la palabra final la tendrá el gobierno cuando pueda hacer los ajustes y la situación política lo permita. El ajuste en el tipo de cambio y lograr esos ajustes en la política cambiaria van a meritar de ingresos. Me gustaría saber cómo evalúas la posibilidad que tiene en este momento el gobierno de lograr esos ingresos para inyectar ese dinero a la economía. Bueno, ahí está uno de los grandes problemas. Parte del error, en mi opinión, de política económica es que el gobierno se amarró una camisa de fuerza que fue mantener estático, anclado el tipo de cambio sin haber aumentado su nivel de reservas. El nivel de reservas internacionales de Venezuela está por los 5.000 millones de dólares. Solo para dar una idea a las personas que nos ven y nos escuchan, México puede tener en este momento 70.000 millones de dólares en reservas internacionales. Es decir, el gobierno no tiene los dólares en reservas internacionales para defender su política cambiaria. Entonces, sin haber aumentado su nivel de reserva, ancló el tipo de cambio, pero además Venezuela sigue teniendo la inflación más alta de América Latina, muy superior a sus socios comerciales. Cuando tienes diferenciales de inflación entre tu economía y el resto del mundo, tu tipo de cambio vive un proceso de apreciación que hace inevitable que tengas que ajustar el tipo de cambio. Y al no tener además reservas internacionales suficientes para defenderlo, es inevitable que el ajuste de cambio se dé. Y esa es una de las grandes camisas de fuerza que tiene la política económica y la que, en mi opinión, el gobierno no va a poder escapar, y mucho menos en contexto de gran turbulencia política. Te agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. José Manuel Puente, economista, PhD en Economía Política de la Universidad de Oxford, estaba con nosotros la tarde de hoy. Nos corresponde una nueva